Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Marcos. We're going to open our Bibles tonight in the book of Mark. Vamos a continuar después de algunos meses We're going to continue after a few months. en el versículo donde nos habíamos quedado. We're going to start in the verse that we left off. Vamos a ir a Marcos 14. We're going to go to Mark 14. Vamos a empezar del versículo 53 We're going to start with verse 53. y vamos a leer hasta el 65. We're going to go to verse 65. Marcos 14, 53 al 65. Mark 14, 53 to 65. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban el testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de manos y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Pero ni aun así recordaban el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Mark 14:53. They led Jesus to the high priest, and all the chief priests and the elders and the scribes came together. And Peter had followed him at a distance, ran into the courtyard of the high priest. And he was sitting with the guards and warming himself at the fire. Now the chief priests and the whole council were seeking testimony against Jesus to put him to death, but they found none. For many bore false witness about him, but their testimony did not agree. And some stood up and bore false witness against him, saying, we heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and in 3 days I will build another not made with hands. Yet even about this their testimony did not agree. And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, have you no answer to make? What is it that these men testify against you? But he remained silent and made no answer. Again the high priest asked him, are you the Christ, the Son of the Blessed? Jesus said, I am. And you will see the Son of Man seated at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. The high priest tore his garments and said, what further witness do we need? You have heard his blasphemy. What is your decision? And they all condemned him as deserving death. Some began to spit on him and cover his face, to strike him, saying to him, prophesy. And the guards received him with blows. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta tarde por su amor y su misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por este texto que usted nos regala para poder exponerlos en esta tarde. Padre, le pedimos de que sea usted con nosotros, que sea usted hablando, Señor, a través de mis labios, que sea usted trabajando a través del Espíritu Santo, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, discernir la palabra, Señor.
Gracias le damos, Señor, por la oportunidad tan grande que nos da de poder, Señor, seguir predicando este evangelio, Señor, de vida. Gracias le damos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. You can be seated. Uno de los juicios más importantes en la historia del hombre One of the judgments, most important judgments in all of history, ha sido el juicio de nuestro Señor was Jesucristo. the judgment of our Lord Jesus Christ. Han habido en la historia de la humanidad muchos juicios importantes, There's been a lot of judgments in humanity that have been important. pero en este juicio del que vamos a hablar en esta tarde, But in this judgment that we're going to read about in this afternoon, no solamente dependía la vida de un inocente, it didn't just depend on the innocent life of one. no solamente dependía la vida de nuestro Señor Jesucristo. It didn't just depend on the life of our Lord Jesus Christ. De este juicio dependía la vida de todos aquellos a quien Él vino a salvar. But this judgment was rested, on this judgment was the lives of everyone he came to save. Los sumos sacerdotes ya habían tomado una The decisión. high priests have already made their decision. El Sanedrín ya había tomado una decisión. The Sanhedrin had already made their decision. Los ancianos de las diferentes iglesias ya habían tomado una decisión. The elders have already made their decision. Así que todo ya estaba listo. Everything was ready. Dice Mateo 26, 3 y 4. Matthew 26, 3 through 4. Dice que los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se habían reunido en el patio del sumo sacerdote y tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño y darle muerte. It says, Then the chief priests and the elders of the people gathered in the place of the high priest, whose name was Caiaphas, and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. El complot contra Jesucristo ya había tenido fruto. The plan against Jesus has bore fruit. Como recordamos en algunos mensajes anteriores, Like we remembered in messages before this, Jesucristo fue a orar al Getsemaní. that Jesus went to pray at Gethsemane. Y estando en el Getsemaní, Jesucristo trajo palabras a los discípulos, And at Gethsemane, Jesus brought forth words for the disciples, diciéndoles que oraran porque el momento iba a llegar. saying that they need to pray that the moment has come. Pero la palabra dice que mientras Jesucristo oraba, But the word says that while he prayed, los discípulos dormían. the disciples slept. A los discípulos les parecía de que nada iba a suceder. The disciples were acting like nothing was going to happen. Mientras Jesucristo sudaba gotas de sangre, While Jesus was sweating drops of blood, los discípulos descansaban. the disciples were tired. Uno de los 12 ya había tomado ventaja. One of the 12 had already taken advantage of the situation. Uno de los 12 ya había acordado entregar a Cristo. One of the 12 had already decided to give Jesus up, El momento había llegado. and the moment had come. Así que mientras los que iban a apresar a Cristo llegaban, Oh, the ones that were going to come get Jesus came. los otros discípulos dormían. The disciples were asleep. Cuando este hombre llegó a entregar a Cristo, When this man came to give Jesus over, los discípulos despertaron de su sueño. the disciples woke up from their sleep. Mientras Judas besaba a Cristo para entregarlo, While Judas was kissing Jesus to betray him, los discípulos estaban confundidos de lo que pasaba. the disciples were confused about what was going on. Así que tomaron a Cristo So they took Christ y lo llevaron al templo, and they took him to the temple, al lugar donde vivía el sumo sacerdote. the place where the high priest lived. Precisamente en ese lugar, Precisely in that place, Marcos corta lo que iba a pasar a continuación. Mark stops of what was going to happen later. Por un momento él se detiene y hace una declaración entre medio de todo lo que está hablando. For a moment, he stops to make a declaration about Dice what el was going to happen. versículo 53 de que trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. It says in verse 53, And they led Jesus to the high priest and all the chief priests and the elders, and the scribes came together. Así que mientras todos se reunían, While everybody was coming together for a meeting, mientras todos estaban juntos, las personas que necesitaban estar ahí, while everyone was gathering together who needed to be there, dice que Pedro se encontraba entre todos ellos. said that Peter was there in the middle of all of them.
Como nosotros sabemos, el juicio de Jesucristo fue dividido en dos partes. As we know that the judgment of Christ was divided in two parts. Uno fue un juicio religioso, One was a religious judgment. que es precisamente el que vamos a hablar en It's esta tarde. exactly what we're going to talk about this afternoon. Y otro es un juicio político, And another one is a political judgment. que él fue el que Jesús tuvo enfrente de Pilato. That Jesus was in front of Pilate. En el primer juicio, In the first judgment, Jesucristo tuvo 3 audiencias. Jesus had 3 crowds, 3 listeners. Y en el segundo juicio, In the second judgment, Jesucristo tuvo otras 3 audiencias. he had 3 more crowds Así listening. que Jesucristo en menos de pocas horas, de 6 horas, él fue sometido a 6 audiencias. And so in less than 6 hours, Jesus was submitted to 6 different groups. Así que Marcos para por un momento. So Mark's going to take a pause for a moment. Y antes de seguir comentándonos lo que iba a pasar, And before he's going to start commenting to us what's going to happen, Marcos nos dice que Pedro iba entre medio de todo el grupo. he said that Peter was in the middle of all this group. Pedro había prometido al Señor Jesucristo Peter had promised the Lord Jesus Christ. que él estaba dispuesto a dar su vida He por was él. even willing to give his life for Jesus. Así que Pedro iba involucrado entre todo aquel grupo, Peter was involved in this group. pero Pedro seguía a Jesucristo de lejos, dice la palabra. But the word says that Peter followed at a distance. Eso es lo que nosotros leemos en el versículo 54. That's what we read in verse 54. Dice que y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. It says, and Peter followed him at a distance right into the courtyard and the high priest, and he was sitting with the guards and warming himself at the fire. Marcos hace una declaración como queriendo llamarnos la Mark atención. makes a declaration here to draw our attention to this. No que Pedro estaba cumpliendo con sus promesas. Not that Peter was completing his promise. No que Pedro iba entre el grupo, Not that Peter was in that group, pero no queriendo ser del grupo de seguidores del Señor Jesucristo. but he didn't want to be a group of the followers of Jesus as well. Pedro quería pasar desapercibido del grupo que seguía a Cristo. Peter wanted to look like he was a part of the group there to judge Jesus. Y eso es lo que dice Marco en el primer parte del texto. And that's what Mark says in the first part of the text. It Dice que Pedro le seguía de lejos. says that Peter had followed him at a distance. Pedro estaba en el grupo, Peter was in the group, pero no queriéndose identificar con el grupo de Jesucristo. but he didn't want to identify as a group of Jesus Christ. Él quería estar lejos de lo que estaba sucediendo. He wanted to be a long ways away from what was happening. Acordémonos lo que Cristo había dicho a Pedro. Remember what Jesus had said to Peter. Antes que el gallo cante, Before the rooster crows, tú me negarás 3 veces. you will deny me 3 times. Así que Pedro había olvidado lo que Jesucristo le había dicho. Peter had already forgotten what Jesus had said. Pedro le seguía, Peter followed, pero de lejos. but far away. Estaba en el lugar, He was in the place, pero lejos de Jesús. but a long ways from Christ. Pedro, dice Marcos, estaba relajado en aquel lugar. Peter was relaxed at that place. Él estaba sentado entre los alguaciles del templo. He was sitting amongst the leaders of the temple. Él estaba en un lugar preferible para todos los demás, He was seated in a high place, pero lejos de Jesús. but far from Christ. Mateo nos dice que Pedro estaba en aquel lugar, Matthew said he was he wanted to be in their place, no para identificarse con Cristo, not to identify himself with Christ, sino para saber en qué iba a terminar todo aquello. but to know how it all was going to end. Estos puntos nos deben de llamar la atención a nosotros These- como iglesia, Points ought to call our attention as a church. porque muchas veces pasa dentro de nuestras See, a iglesias. lot of times the same thing happens in our church. Muchos decimos seguir a Jesús, A lot of people say we're going to follow Jesus, pero lejos de Jesús. but far away from Jesus. Estamos en la iglesia, We're in the church, pero en verdad lejos de Jesús. but we're long ways from Jesus. Estamos en la iglesia, We're in the church, estamos cómodos en los lugares que tenemos, we're comfortable in the place that we have, pero cuando nos piden involucrarnos en lo que estamos haciendo, but when they ask us to be involved in what we're doing, es lo primero que hacemos es mantenernos en lugares cómodos. but the first thing we do is
keep ourselves in a comfortable place. Queremos mantener un cristianismo relajado, We want to participate in a relaxed Christianity, un cristianismo sin comprometernos en lo que estamos haciendo en la iglesia. a Christianity without commitment. La verdad, estamos acá, The truth is that we're here, pero para saber en qué va a terminar esto. but to see how is it all going to end. Esto es algo que nosotros debemos de aplicar a nuestras vidas cristianas. Something we should apply to our life as Christians. Marcos no tomó este texto para ponerlo en medio de lo que estaba pasando. Mark didn't take this text to put it in the middle of what everything was happening. No solamente para que nosotros sepamos lo que estaba sucediendo, Not just that we would know what was going on, sino para que nosotros miremos la actitud que Pedro tenía but en that we ese could momento. see the attitude that Peter had at the moment. Pedro estaba ahí, Peter was there, pero no estaba ahí. but he wasn't there. Y nosotros lo podemos ver más adelante. And we could see even farther in the future. Cuando Pedro es confrontado, When Peter's confronted, lo primero que nosotros miramos the first thing that we see es a Pedro negando a Jesucristo. is Peter denying Jesus. Y eso es algo que nosotros debemos de ver. And that's something we should see, we should think about. Un cristianismo casi cerca de Jesús A Christianity that's almost close to Jesus no es bueno para una verdadera vida cristiana. is not good for a real, true Christian life. No importa que nosotros estemos adentro de una iglesia, It matters so much that we're inside of a church si en realidad Cristo no está dentro de nosotros. if Christ isn't in us. Esto es algo bien importante. This is so important. Nosotros miramos iglesias llenas de personas. We see churches that are full of people. Personas diciendo que son cristianas. People that say they're Christians. Personas proclamando que son cristianas. People that proclaim that they're Christians. Pero cuando nosotros miramos de que los confrontan con el evangelio, But when we see that they're confronted with the gospel, nosotros en realidad miramos a Pedro en los siguientes versículos. in reality we see Peter in these verses. De nada nos sirve estar en la iglesia It doesn't serve us for anything to be inside the church si en realidad nuestras vidas están lejas de Cristo. if our life is far from Christ. De nada nos sirve estar en un lugar relajado adentro de la iglesia Not any value to be in a place si en realidad nuestro final va a ser un final de destrucción. if our end will be an end of destruction. Y nosotros podemos ver esta parte. We can see this part. Cuando nosotros miramos a Pedro, When we see Peter, él se encuentra en un lugar cómodo, he was in a comfortable place. él se encontraba entre los demás, He was amongst everyone else, pero no se encontraba cerca de Jesús. but he was not close to Jesus. Él quería mantener las apariencias, He wanted to maintain an appearance, pero él estaba allí but he was there porque él quería saber en qué iba a terminar todo because he aquello. wanted to know how was this going to end. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros comprendamos. And that's what the Holy Spirit wants us to learn. Nosotros no podemos ser nada más cristianos de iglesia. We cannot only be Christians in a church. Nosotros no podemos nada más llamarnos cristianos We cannot just call ourselves Christians y no involucrarnos en and profundidad. not involve ourselves in His will. Nosotros tenemos que estar adentro de lo que está sucediendo, We must be involved inside of what's going on, envueltos en el ministerio, involved in the ministry, siendo parte del ministerio, being part of the ministry, llevando soluciones en el ministerio. taking solutions in the ministry. Nosotros miramos unos textos más adelante We see some text farther along. y nosotros miramos no a Pedro identificándose con Jesús, We see Peter not identifying himself with Jesus, sino a Jesús cuidando a Pedro. but Jesus taking care of Peter. Eso es lo que en realidad pasa en la vida cristiana. This is what happens in the Christian life. Llega un momento en que las cosas parecen al revés. There comes a time when things seem backwards. Aquel que parecía ser cristiano, The one who looks like a Christian, cuando fue confrontado con la palabra, when is confronted with the Word of God, lo primero que hace es negar su fe, first thing they do is deny their faith porque no está involucrado because they're not involved, y porque Cristo no está en él. because Christ isn't in them. Ahora, algo más que sigue comentándonos Marcos, Something else Mark tells us, es que el concilio ya se había reunido. that this council had Dice el come versículo, together. el versículo 55, Verse 55. dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio ya estaban reunidos.
So now chief priests and the whole council were seeking testimony against Jesus to put him to death. Y dice que buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo It encontraban. says that they were seeking a testimony against Jesus to put him to death, but they found none. Así que ellos necesitaban un argumento firme. They needed a firm argument. Ellos tenían que tener algo sólido para poder llevar a They Jesucristo a needed la some cruz. solid evidence to take against Christ. En el libro de Mateo nosotros encontramos algo que nos llama la atención. In Matthew, we see something that calls to our attention. Aquí Marcos nos dice como que las personas venían a querer incriminar a Jesús. Here, it seems like the people wanted to come to incriminate Christ. Pero cuando nosotros leemos Marcos, But when we read in Mateo, and Matthew 26, Mateo nos dice algo diferente. Matthew tells us something different. Mateo 26:59 dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, dice la palabra, falsos testimonios contra Jesús para entregarlo a muerte y no lo hallaron. So Matthew 26:59 says, "Now the chief priests and the whole council were seeking false testimony against Jesus that they might put him to death." Nosotros podemos ver algo acá. We can see something there. Estos hombres estaban ansiosos por llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario. These men were anxious to take Jesus to the cross. Ellos estaban tan ansiosos por darle muerte a Jesús They were so anxious to kill Jesus que a ellos no les importaba las consecuencias de lo que estaban that haciendo. they didn't even matter the consequences of what they were doing. Ellos decían de que Jesucristo quebrantaba la ley They said that Jesus broke the law. y aún sabiendo de lo que estaban involucrándose en ese momento, And even knowing what they were getting themselves involved in at the moment, ellos mismos estaban quebrando la ley. they were breaking the law. Ahora, era difícil hallar un testigo contra alguien en este entonces, It was difficult to find a testimony or a witness against someone then, más sabiendo que el juicio que se llevaba era de muerte. even knowing that the judgment that would be given is the death. Eso funcionaba algo como así. That would function something like this. Si habían dos personas que acusaban a alguien, If there were two people who accused someone, estos dos testigos eran llevados aparte. these two witnesses were taken apart from them. Así que cuestionaban al primer testigo, So they would question the first witness, tomaban su declaración they would take his declaration, y luego cuestionaban aparte al otro testigo. and then they would question apart the other witness. Y la declaración de este testigo And the witness, the testimony of this witness tenía que ser la misma con la del otro testigo. had to be the same as the other witness. Ahora, el problema estaba acá. And the problem was here. Cuando los dos testimonios no coincidían, When the two witnesses didn't coincide, la persona que era the person that acusada was accused era dejada libre. was freed. Y las personas que estaban acusando al acusado And the persons who were accusing pagaban con lo mismo que ellos estaban acusando. would pay with the same penalty of what they were accusing of. Así que tomemos lo que está pasando acá. So we can take what's happening here. Estos hombres están acusando a Jesús para llevarlo a muerte, These people are accusing Jesus to take him to death. pero sus acusaciones no coincidían las unas con los otros. But their testimonies weren't coinciding one with another. Los sacerdotes sabían lo que estaba pasando. The high priest knew what were going on. Ellos sabían que las acusaciones no coincidían unas con otras. They knew that these testimonies weren't coinciding. Pero el problema acá no eran los que acusaban. But the problem wasn't the ones who were accusing. El problema era acá los que guardaban la ley, los sumos sacerdotes. The problem was the ones trying to keep the law of the high priest. Ellos estaban buscando gente para condenar a Cristo. They were looking for people to condemn Christ. A ellos no les importaba de que estas personas quebrantaran la ley. They didn't matter if these people broke the law or not. Ellos querían alcanzar un objetivo. They wanted to accomplish something. Y nosotros podemos ver cada uno de los testimonios. They wanted us. We want to see every one of their testimonies. Dice la palabra, ninguno de ellos coincidía. It says that in the Word of God that none of them coincided. Por más que buscaban testigos, ninguno de ellos coincidía. Even though they searched diligently for witnesses, none of them coincided. Es difícil. It's difficult.
cuando tú quieres acusar a una persona como Jesús. when you want to accuse someone like Jesus Christ. Porque es alguien que fue perfecto desde que nació hasta la tumba. He's someone who is perfect in every aspect of his being. Tú no puedes hallar algo con qué llevarlo. You can't find something to accuse him for. Nosotros sabemos unos días anteriormente a esto, We know that a few days earlier than this, el día martes en sí, the Tuesday of this week, Jesucristo fue confrontado por los principales sacerdotes. Jesus was confronted by the principals. Ellos querían hallar un motivo cómo llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario. They wanted to find or invent a motive to take Jesus to the cross, Pero tampoco habían hallado. but they did not find one. Así que no podían hallar algo. They can't find anything. Lo primero que ellos empezaron a hacer The first thing they started to do es a buscar personas que dieran falso testimonio contra is to él. look for people who would give a false testimony of Jesus. Ellos trataban de incriminar a Jesús. They even tried to incriminate Jesus. ¿Y cómo lo podían hacer? And how could they do it? A través de falsos testigos. By false testimonies. Yo me imagino, ellos sabían lo que estaba sucediendo. I can imagine they knew what they were doing. Yo me imagino que muchos venían para ver si ganaban algún dinero, So many came to see if they could make some money, pero era difícil ganarlo de esa forma. but it was difficult to make money that way, Más cuando encuentras una persona perfecta como Jesucristo. especially when you find someone perfect like Jesus Christ. Y eso es lo que dice el versículo 56. That's what verse 56 says. Dice, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no coincidían, no concordaban. It says in verse 56, for many bore false witness against him, but their testimony did not agree. Ahora, ¿por qué falsos testimonios? Es No. una pregunta. We have to ask, why false testimony? Bueno, una respuesta clara es porque él no podían hallar nada contra Jesús. Okay, one answer is that they couldn't find anything against Jesus. Pero otro punto But another point es porque los falsos testimonios, is that the false testimonies, de tanto que se repiten, so much that they're repeated, se vuelven verdades falsas. can change into false truths. ¿Han oído eso? Have you heard of that? Hay muchas cosas que son mentiras There's so many things that are lies, que de tantas veces que la gente lo repite, that so many times that people repeat them, llega un momento en que llegan a ser creíbles por las demás. there comes a moment when they're believable to others. Todos ellos buscaban una forma como llevar a Cristo. All of them look for a way to take Jesus. Así que, tomando falsos testimonios, So taking false witnesses podía ser una forma como llevarlo. could be a way to take him. Pero pasó algo más en el grupo. But something else happened in the group. Ellos trataron de incriminar a Jesús They tried to incriminate Jesus, manipulando la verdad. manipulating the truth. Y eso es algo que pasa continuamente. That's what happens still to this day. Alguien toma una verdad, Someone takes the truth, la manipula a su forma, they manipulate it to their way, la dice de esa forma como la manipuló. they say it in the way that they've manipulated it, Y hay muchas personas and there's so many people que se confunden con ella. that get confused with that. Y eso es lo que nosotros miramos en los otros dos versículos. And that's what we see in the other two verses. Marcos nos dice, como no habían testigos falsos, Mark says, because there wasn't any false testimonies, como ninguno de los testimonios concordaba con lo que ellos because decían, none of the testimonies are in agreement, Marcos nos dice como que dos de los que estaban entre el grupo, Mark says that two in the group, como que dos de los que estaban sentados en el Sanedrín, two that were seated in the Sanhedrin, como que dos de los ancianos que estaban en ese lugar, two that were in the elders there, se levantaron y dieron testimonio. they stood up and bore false witness against them. Dice, entonces levantándose, unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho de manos y en 3 días edificaré otro sin mano. Verse 57, and some stood up and bore false witness against him, saying, we heard him say, I will destroy this temple that is made with hands, and in 3 days I will build another, not made with hands.
Ellos dijeron casi la verdad, They almost said what was true, pero no dijeron la verdad. but they did not say the truth. ¿Se fijan cómo hay manipulación a veces en la verdad? You see how there can be manipulation with the truth? Ellos estaban manipulando lo que Jesucristo había dicho. They were manipulating what Jesus had said. Pero eso no fue lo que Cristo había dicho. But that's not what Jesus had said. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 2, When we go to John chapter 2, nosotros miramos las declaraciones de Cristo cuando limpió el templo. we see the declaration of Christ when he cleaned the temple. Y nosotros miramos palabras casi idénticas, And we see words that are almost the same, pero no las mismas. but not the same. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 19, It says in John 2:19, les dijo, respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Jesus answered them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. ¿Vieron cómo cambiaron algunas palabras en ese momento? You see how they changed the words in this moment? Ellos dijeron, él dijo que él destruiría el templo. They said that he said, I'll destroy this temple. Pero en realidad lo que Cristo dijo es, ustedes destruyan ese templo. But what Jesus said is, you'll destroy the temple. ¿Ven cómo cambia una palabra con la otra? You see how they've changed the words? Jesucristo le dijo, y en 3 días lo levantaré. And Jesus says, in 3 days I'll raise it up. Pero cuando nosotros miramos lo que Juan quiere decirnos, But when we see what John wants to tell us, en el versículo 20, in verse 20, dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo, y tú en 3 días lo levantarás. and the Jews said to him, it has taken 46 years to build this temple. And will you raise it up in 3 days? Ahora recordemos lo que el templo significaba para los judíos. But remember what the temple signifies for the Jews. Estos hombres estaban acusando a Cristo These men were accusing Jesus como un tipo de terrorista. like a terrorist. Él quiere destruir nuestro templo. He wants to destroy our temple. Él dice que va a acabar hasta con el último ladrillo. He said he's going to take away the last brick. Pero él también dijo que en 3 días lo edificaría con sus propias manos. But even said in 3 days he could build it back up. Acuérdense cuánto tiempo duró esto en edificarse. Remember how long it took for it to edify this La building. acusación era fuerte. The accusation was strong. Porque ese lugar es donde el pueblo de Dios se encontraba con Dios. But that place is where the people of God would meet with God. Ese templo era lo que identificaba al pueblo de Dios. It was that temple that identified the people of God. Ese templo era lo que le daba razón de ser al pueblo de It Israel. was that temple that gave reason to the people of God. Pero Juan nos explica algo más en el versículo 21. But John tells us something else in verse 21. Dice que Jesucristo no estaba hablando de ese templo hecho de manos. But he was speaking about the temple of his body. Dice, él estaba hablando del templo de su cuerpo. So he wasn't speaking about the temple, the physical temple. Y lo que Jesucristo estaba diciendo en ese momento, What Jesus was saying in that moment, destruyan ese templo, you'll destroy this temple, el templo de su cuerpo, the temple of his body. y en 3 días yo edificaré uno nuevo. And in 3 days, I will build a new one. Jesucristo le estaba explicando a los judíos, Jesus was explaining to the Jews, va a haber un momento en que ustedes ya no van a necesitar venir a este templo. there's going to be a time when you don't need to come to this temple. Este templo ya no será el punto de encuentro con Dios. This temple will not be the place where you encounter God. Ahora yo seré el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. I will be the place that you encounter God. Jesucristo iba a ser el nuevo templo. Jesus Christ would be the new temple. Ahora nosotros sabemos de que nosotros somos templo, And now we know that we are the temple, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. because we are the temple of the Holy Spirit. Por eso es que Jesús les llama hijos de Satanás a estos hombres. That's why Jesus calls them sons of Satan. Y les llama literalmente. And he calls them literally. Si nosotros vemos en Juan 8:44, If we see in John 8:44, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y lo ha permanecido y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. John 8:44, for you are of your father the devil, and your will is to do your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks out of his own character, for he is a liar and the father of lies. Nosotros sabemos de qué pasa esto. We know that this happens. El diablo, si ustedes buscan a alguien If you look for someone que es perfecto en manipular la verdad, that is perfect in manipulating the truth, usted puede ir ahí. you can go there. El diablo ha utilizado la misma artimaña desde el principio. The devil has used the same tricks from the beginning. Desde el principio de la creación. From the beginning of creation. ¿Ustedes se acuerdan en Génesis 3:1? You remember in Genesis 3:1? Cuando nosotros vamos a este versículo, nosotros encontramos la misma frase. When we go there, we find almost the same phrase. Y nosotros miremos al diablo hablando con Eva. We see Satan talking with Eve. Y dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. And you see, did God actually say you shall not eat of any tree in the garden? Eso no fue lo que Dios hizo. That dijo. is not what God said. Pero esa es la forma como el diablo estaba manipulando la That's verdad. the way that Satan was manipulating the truth. Jesucristo no le dijo no vas a comer de ningún árbol. Jesus didn't say you shouldn't eat from any tree. Dios le dijo, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer. He said you can eat from every tree. Menos el árbol del bien y de la verdad y la ciencia. Only the tree of good and evil. You shall not eat. Solamente de ese árbol. Only from that tree. Pero el diablo usa las artimañas de la forma como él lo puede hacer. But the devil is crafty and uses them only like he can use them. Esa es la forma como él trabaja. That's how he works. Él no ha trabajado de otra forma desde el principio de la creación. He has not worked in a different way from the beginning of the world. Él sabe la verdad. He knows the truth. El diablo conoce la palabra. He knows the word. El diablo sabe la Biblia más que ninguno de nosotros. He knows the Bible better than us. Él sabe qué verso sigue después del otro. He knows what verse is after another verse. Pero él sabe cómo manipular ese verso But he knows how to manipulate those verses. para que ese verso parezca verdad, So that these verses seem like the truth, aunque sea mentira. even though they're a lie. Eso es lo que pasa en la Biblia. That's what he does. Eso es lo que pasa en la historia de la What humanidad. happens in the history of humanity. Durante siglos y siglos, Centuries and centuries. la palabra de Dios ha vivido entre la humanidad. The word of God has lived amongst humanity. Ha sido dado a los hombres It's been given to men para que nosotros vivamos según ella. so that we can live according to her. Pero el diablo nos las enseña de una forma diferente But the devil teaches us another way para que nosotros creamos que es verdad. so that we believe it's the Y este truth. es el problema que pasa ahora en día. And that's the problem that's going on right now. Por eso es que nosotros vemos tantas sectas a nivel mundial. That's why we see so many different sexes in the world. Iglesias que dicen ser cristianas, Churches that say they're Christian, pero que viven bajo el yugo de la mentira. but live under the yoke of lying. Muchos de ellos So many of them, pensando que lo que ellos oyen es verdad, they think what they hear is the truth, aunque sea una mentira. even though it's a lie. Así trabaja el diablo. It's how the devil works. Él no tiene otra forma como hacerlo. Doesn't have another way to work. La forma de trabajar es la misma desde el principio. The way that he works is the same since the beginning. Pero nosotros encontramos algo acá. But we find something here. Marcos nos dice en el versículo 59. Mark tells us something in verse Dice 59. que ni aún manipulando la verdad, ni aún poniendo falsos testigos, dice la palabra en el versículo 59. It says, yet even about this, their testimony did not agree. Pero ni aún así, dice, encontraban un testimonio para condenar a Jesucristo. Not even manipulating the truth could they get them to agree. Ustedes se imaginan lo que está pasando en ese momento. Can you imagine what's going on at this moment? Estos hombres estaban, ellos querían encontrar una forma como meter a Jesús en ese problema. They wanted to find a way to
put Jesus in a problem. Y yo quiero que ustedes miren esto. And I want you to see this. Es la 1 de la madrugada. It's 1 o'clock in the morning. Jesucristo ha sido arrestado. Jesus has been arrested. Jesucristo es llevado al patio. Jesus is taken to the patio. Se reúne todo el Sanedrín. And all the Sanhedrin is Porque come ellos together. necesitaban que antes que Pilato se levantara, And they need that before Pilate wakes up, ellos tener una forma como llevar a Jesús ante they Pilato. have a way that they can take him to Pilate. Ellos tenían que tener algo sólido, They had to have something solid, algo que condenara a something that Jesucristo. would condemn Jesus. Pero ellos necesitaban algo más. But they needed something else. Y eso es la ironía que usted puede encontrar en estas palabras. And that's the irony that you could find here. Estos hombres necesitaban crucificar a Jesucristo antes de la caída de la tarde. They needed to crucify Jesus before the evening came. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué? And you're asking why? Bueno, ellos tenían que guardar el día de reposo. Because they had to guard the Sabbath. ¿No es irónico esto? That's not ironic. Estos hombres querían quebrantar la ley para guardar la ley. They wanted to break the law to take care of the law. Eso es lo que hace la religión en la vida de That's nosotros. what religion does in our lives. Queremos guardar unas cosas, We want to take care of one thing, no importando que quebrantemos otras. not important if we break something else. Estos hombres querían llevar a Cristo a la cruz del They Calvario. wanted to take Jesus to the cross of Calvary. Y querían que eso pasara tan rápido And they wanted that this would happen so quickly que ellos tuvieran el tiempo necesario that they had the time necessary para poder guardar su día de reposo. to take care of their Sabbath. Estos hombres trataban de guardar la ley, They tried to guard the law, quebrantando la misma ley. breaking the same law. Trataban de guardar los mandamientos escritos, Tried to keep the law, the commandments, quebrantando los mandamientos dados por Dios. breaking the same commandments given by God. Ellos estaban metidos en un problema. They were in a problem. Ellos no hallaban cómo salir de esta They didn't situación. have a way out. Más cuando miraba que la gente venía Even when they saw that people were coming y nadie daba un testimonio contundente. and no one would give the right testimony. Así que en medio de todo esto, So in the middle of all this, nosotros miramos al sumo sacerdote we see the high priest admirado por lo que estaba sucediendo. amazed at what was happening. Y eso es lo que dice el versículo 60. That's what verse 60 says. Dice, entonces el sumo sacerdote levantándose de en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondéis nada? ¿Qué testifican estos contra ti? And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, have you no answer to make? What is it that these men testify against you? Este hombre estaba sorprendido por lo que estaba pasando. This man was amazed at what was going on. Había mucha gente que venía y decían cosas que iban en contra de lo que Cristo había hecho. So many men who came to say things against Jesus, what he was doing. Ellos decían tanta mentira como se les ocurría. They were saying all kinds of lies. Ahora, lo que nos dice el versículo 61, But what verse 61 tells us, que a pesar de todo lo que ellos estaban hablando, even because of everything they were saying, dice que Jesucristo se mantenía callado. said that Jesus remained silent. Es difícil mantenerse callado, It's difficult to remain silent, más cuando tú sabes que todo lo que están diciendo son mentiras. especially when you know everything they're saying is a lie. Es difícil mantenerte callado, It's difficult to maintain yourself quiet, más cuando tú sabes que la propia ley te da la oportunidad de defenderte. even more so when you know the law gives you a reason to defend yourself. Jesús sabía que él tenía derechos. Jesus knew that he had rights, Y él sabía que todos los derechos suyos se estaban quebrantando uno tras otro. and he knew that all of his rights were being broken. Desde el principio de la captura de Jesucristo, From the beginning of his arrest, uno tras otro, one after another, habían leyes que llevaban a cada uno de los soldados there were laws that the soldiers carried with them para poder actuar en un momento dado. so that they could act in a certain situation. Pero a ellos no les importaba. It wasn't important to them. Habían muchas cosas que se estaban diciendo de Jesús There were so many things they were saying about Jesus que eran mentiras, that were lies, pero a ellos no les interesaba. but they didn't care. Pero aquí pasaba algo más tremendo. But something even more tremendous happened.
Aunque Jesús sabía lo que estaba sucediendo, Even though Jesus knew what was going on, él no hizo caso, él no dio crédito a lo que estaban diciendo de he él. didn't give them credit for what they were saying. Pero no porque Jesús no supiera, But not because he didn't know, sino porque así fue escrito en la palabra de Dios. but because that was what written in the Word of God. El mismo profeta Isaías lo escribió muchos años antes. Isaiah the prophet wrote this so many years before. Dice Isaías It 53:7. says in Isaiah 53:7, Dice que él fue angustiado. Dice que él fue afligido y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, dice la palabra. it says, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that was led to the slaughter, and like a sheep that is before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Jesús tenía cómo defenderse. Jesus had a way to defend himself. Él tenía cómo hacerse ver bien delante de todo el grupo. He had a way to make himself look good in front of all the group. Eso pasa con nosotros. That's what happens to us. Muchas veces nos damos cuenta que algo malo están diciendo en contra de nosotros. So many times we know that people are saying something bad about us. Y nosotros sabemos la respuesta correcta. We know the right answer. Así que lo primero que hacemos es ir y confrontar a esta The persona. first thing we do is go and confront that person. Pero no lo hacemos solo con él, But we don't just do that with them, sino lo hacemos delante de todos. but we do it in front of everyone. Porque nosotros necesitamos vernos bien. Because we need to see ourselves as being right and looking good. Porque nosotros queremos vernos bien ante los Because demás. we want to look good in front of everyone else. Jesucristo podía verse bien, Jesus could look good in front of everybody, pero él prefirió callar. but he preferred to remain silent. Y nosotros podemos ver la Biblia. We can see the Word of God. Nosotros sabemos que hasta la misma ley, la Constitución nos da cómo nosotros podemos defendernos. We know that the Constitution gives us a way to defend ourselves. Pero Jesucristo dijo, no, yo no necesito defenderme delante de nadie. But Christ says, I don't need to defend myself before anyone, Porque a esto he venido. because I've come for this. Cuando Jesucristo estaba en Getsemaní, When Jesus was in Gethsemane, él pidió al Padre he asked the Father que si había una forma diferente de hacer las if cosas, there's another way that this could happen, que lo hiciera porque él todo lo podía. that he could do it because he could do anything. Pero cuando él no recibió la respuesta del Padre, But when he didn't receive another answer from the Father, nosotros miramos a un Cristo sometido, we see Christ submitted to the will of God, afrontando lo que él iba a venir a hacer. confronting what he was going to face. Y eso es lo que nosotros miramos en el versículo 61. And that's what we see in verse 61. Nosotros dice, mas él callaba y nada respondía. But he remained silent and made no answer. Así que el sumo sacerdote estaba metido en un problema. The high priest was in a problem. Estaba amaneciendo, me imagino. It was waking up. El sol casi salía. Almost the sun was rising. Ni aun cuando nosotros miramos el libro de Lucas, And when we look at the book of Luke, Lucas nos dice que muchos de los ancianos o los miembros del Sanedrín it says that many of the members of the Sanhedrin vinieron cuando el día amanecía. came when it was day. Acordémonos que no todos vivían ahí en Jerusalén. We remember that not everyone lived in Jerusalem. Algunos tenían que viajar de largo. Some had to come from far away. Así que el tiempo se acababa. So the time was up. Ellos tenían que llevar a Jesús. They had to take Jesus. Así que en ese momento, In that time, cuando Caifás se encuentra entre la espada y la pared, when it was between a rock and a hard place, a Caifás se le olvida que él era el juez en ese momento. when Caiaphas was in a rock and a hard place and he was the high priest, A Caifás se le olvida que él el que tenía que dirigir el juicio. and Caiaphas had to direct the judgment. Y Caifás en vez de ser juez se vuelve fiscal. And when Caiaphas, in place of be a judge, became a detective. Así que Caifás, sabiendo de que nadie podía juzgar a Cristo, He knew that no one could judge Jesus. él tomó la palabra. He took the word. Él tomó la palabra para sí mismo He took the word by himself. y él trató de incriminar a And Jesucristo. he tried to incriminate Jesus. Si nosotros miramos la parte B del versículo 61, If we see the last part of verse 61, nosotros miramos
a Caifás preguntando de una forma directa a And Jesucristo. we see Caiaphas asking Jesus a direct question. Dice, y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Again, the high priest asked him, "Are you the Christ, the Son of the Blessed?" Caifás sabía que él tenía que llevar a Cristo sea como fuera al madero. Caiaphas knew that he must take Jesus to the cross. Así que Caifás tomó las riendas del juicio. As Caiaphas took the reins of the judgment. Nosotros debemos de recordarnos de que el principal implicado en esta situación era él. We must remember that the principal person here was Caiaphas. Él no solamente tenía miedo de Jesús, sino que tenía envidia también. He was only not only did he was afraid of Jesus, he was jealous as well. Así que el libro de Mateo nos dice algo más claro en este punto. Matthew tells us something even more clear on this point. El libro de Mateo nos dice de que Caifás puso a Jesucristo bajo juramento. It says in Matthew 26:63. Dice, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Second part of verse 63, and the high priest said to him, I adjure you, by the living God, tell us if you are the Christ, the Son of God. Ahora las cosas habían cambiado. Now the things have changed. Ahora no le estaban preguntando a Jesús o le estaban acusando por algo. Now they're not accusing him or something. Ahora la pregunta había cambiado. Now the question has changed. Jesús estaba bajo juramento. Jesus was under judgment. La ley judía decía de que Jesús tenía que contestar. The law said Jesus had to answer. Así que si una respuesta es lo que necesitaban, If an answer is what they needed, y la pregunta era clara, and the question was clear, ¿quién eres tú? who are you? ¿Cuál es tu identidad? What is your identity? ¿Por qué haces todas las cosas que haces? Why do you do everything that you do? ¿Por qué tú entras al templo y botas todas las tiendas de los que estaban How is vendiendo? it that you enter the temple and turn over all the tables? ¿Por qué tú no respetas el día sábado? Why do you not respect the Sabbath? ¿Por qué tú quebrantas la ley? Why do you break the law? ¿Por qué haces todas estas cosas que tú haces? Why do you do all this that you do? ¿Quién eres tú para hacer todo lo que haces? Who are you to do what you do? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Are you the Christ, the Son of the Blessed? ¿Quién eres tú, Jesús? Who are you, Jesus? Nosotros encontramos a Jesús dando su respuesta. We find Jesus giving his answer. Nosotros podemos decir, muchos dicen, no, pero Jesús contestó. We can say, but Jesus responded. Sí, a Jesús le estaban preguntando quién era él. They were asking Jesus, who are you? Jesús estaba bajo juramento. Jesus was under a pact. Ahora Jesús le contesta a Caifás. Jesus answers Caiaphas. Dice el versículo 62 y Jesús le dijo, yo soy. Jesus said to him, Y nosotros I am. miramos una sola palabra escrito ahí. and we see just one word written here. Yo soy. I am. Yo soy el Cristo. I am the Christ. Yo soy el Mesías. I am the Messiah. Yo soy la simiente de la mujer. I am the seed of the woman. Yo soy la promesa que Dios le dio a I'm Abraham. the promise that God gave to Abraham. Yo soy el descendiente de la raíz de David. I'm the descendant of the root of David. Yo soy aquel de quien los profetas predicaron durante tantos siglos. I am him who the prophets preached during all of the time. Yo soy el hijo del hombre que profetizó Daniel. I'm the son of man that Daniel prophesied about. Caifás quería una respuesta. Caiaphas wanted an answer, Jesucristo utiliza una sola palabra. and Jesus used one word. Yo soy. I am. La misma palabra con que Jesucristo se identificó ante Moisés en el desierto. The same word that Jesus identified himself before Moses in the La desert. misma palabra con que Jesucristo se identificó ante los soldados cuando fueron a arrestarlo. The same word that Jesus identified himself in front of the soldiers when Yo they soy. arrested him. I am. Pero Jesucristo no se quedó ahí nomás. But Jesus didn't stay there. Jesucristo no le dijo, sí, Caifás, yo soy el Cristo. He didn't say, I am the Christ only. Jesucristo le dice algo más cuando nosotros leemos ese He versículo. says something else when we read this verse. Jesucristo
Cristo le dice, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. He says, I am, and you will see the Son of Man seated at the right hand of the power, and coming with the clouds of heaven. Este hombre prepotente, This man, powerful man, este hombre petulante y manipulador, this not powerful man and this manipulative man, este hombre que hacía ver como que las cosas eran el final de todo, the man who made it seem like these things are the end of everything, este hombre que estaba manipulando a todo el Sanedrín, this man that was manipulating all of the Sanhedrin, haciéndoles creer que si no mataban a Cristo, todo el pueblo iba a morir. making them believe that if they didn't kill Christ, all the country's going to die. Ahora, después de la respuesta de Cristo, Now, after the response of Christ, después de estar de juez del Señor, after being a judge of Christ, ahora Jesucristo lo sienta en el banquillo de los acusados. now Jesus sits him on the bench of the accused. El Señor no solamente le dice, yo soy el Cristo. And not only did he say, I am the Christ, Él no solamente le dice, yo soy el Hijo del he Hombre. didn't say, I'm only the Son of Man. El Señor le dice, y me veréis sentado a la diestra del poder de Dios. He said, you'll see me coming in power, the right hand of power. Cuando usted le hablaba de algo When you a los talk about judíos, something to the Jews, inmediatamente ellos sabían de lo que usted le estaba hablando. immediately they knew what he was talking about. Los judíos sabían de que Jesucristo estaba mencionando el Antiguo Testamento. They knew that Jesus was talking about the Old Testament. Y me imagino que su mente corrió inmediatamente hasta esos textos. And I imagine that their mind would go right to those texts. Las palabras que Jesucristo utilizaba eran claras. The words that Jesus used were clear. Jesucristo se estaba proclamando como el Mesías. Jesus was proclaiming himself as the Messiah. Él estaba proclamándose como el Hijo del Dios viviente. He was proclaiming himself as the Son of the living God. Pero Él le dice algo más. But he says something more. Le dice, y me veréis venir And you'll see me coming en las nubes de los cielos. in the clouds of heaven. Y muchos nosotros miramos, Jesucristo está hablando de la segunda venida. A lot of us will think that Jesus is talking about a second coming. Sí, Yes? eso es lo que Él está diciendo. That's what he's saying. Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario. He hadn't died on the Calvary's cross. Él no había sido sepultado He todavía. hadn't been buried yet. Él no había resucitado todavía He de la hadn't tumba. resurrected from the dead yet. Y Él está diciendo, Caifás, He's saying, Caiaphas, hoy estoy ante ti, I'm before you today, sometiéndome a tu juicio. submitting myself to your judgment. Pero viene un día, But Caifás, there'll come a day, Caiaphas, en que yo vendré en mi gloria. when I come in glory, Y serás tú cuando tendrás que someterte a mi and juicio. you will be the one submitting to my judgment. En aquel día, Caifás, On that day, Caiaphas, tú me darás cuenta por todo lo que has hecho en esta tierra. you will give an account for everything you've done. En ese día tú darás cuenta de lo bueno y lo malo que On tú that day, hayas you'll hecho. give an account of the good and the evil. Caifás estaba ahora sentado en el banquillo de los acusados. And now Caiaphas is seated on the bench of the accused. Usted se imagina cuando oye estas palabras de Cristo. Could you imagine when he heard these words Usted of Christ? imagina a Caifás cayendo de rodillas ante el Señor, Can you imagine him falling to the knees before Christ, arrepintiéndose de sus pecados. repenting of his sins? Jesucristo, en verdad yo te he perseguido. He's saying, Jesus, I persecuted you. En realidad yo he tenido envidia de tu I've ministerio. been jealous of your ministry. Yo te he acusado. I've accused you. Yo estoy tratando de I'm matarte, trying to kill you, pero me arrepiento. but I repent. En realidad me arrepiento. In truth, I repent. Las palabras que Cristo había dicho eran claras en este The momento. words that Jesus said were clear in this moment. Caifás, tú no me proclamas como tu Cristo. Caiaphas, you don't proclaim me as your Christ. Tú no me proclamas como tu Señor. Don't proclaim me as your Lord. Pero viene un día, Caifás, But there'll come a day, Caiaphas, que no solamente tú me proclamarás that not como tu only Señor, you'll proclaim, sino que toda lengua, but every tongue, toda rodilla se doblará every knee will bow, y me proclamarán como el único Dios and they verdadero. will proclaim me as the only true God. Pero cuando nosotros miramos los siguientes versículos, When we see this, the following verses, nosotros miramos a Caifás totalmente desentendido de lo que estaba pasando. we see Caiaphas completely
oblivious to what's going on. Caifás sabía de que tenía el punto claro cómo condenar a Jesucristo. Caiaphas knew that he had the perfect point on way to Jesucristo se había Christ. declarado hijo de Dios. Jesus had declared himself the Son of God. Algo más fuerte. Something even more strong. Jesucristo se había declarado como el Dios viviente. But Jesus had declared himself as God, the living God. Y Caifás lo sabía. Caiaphas knew it. Y no solamente Caifás, And not just Caiaphas. sino todos los que estaban sentados en el Sanedrín. Everyone that was seated there. Y nosotros miramos la acción de Caifás. And we look at the action of Caiaphas. Y nosotros podemos ver como una película lo que está sucediendo. And we can see it like a movie that's going on. Dice la palabra en el siguiente versículo, The next versículo verse it says, 63. 63. Entonces el sumo sacerdote, rascando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué nos parece? Y todos ellos le condenaron declarando ser digno de muerte. It says, and the high priest tore his garments and said, what further witness do we need? You have heard his blasphemy. What is your decision? And they all condemned him as deserving death. Nosotros podemos ver la situación. We can see the situation. Nosotros podemos ir en el tiempo y ver lo que está sucediendo en aquel lugar. Go in this time and see what's going on in that place. Caifás está ahí sentado en su lugar. Caiaphas is seated on his place. Yo me imagino a Anás a la par de él. I can imagine Ananias on the side of him. Y yo me imagino a todo el Sanedrín rodeando a I Jesucristo. can imagine all the Sanhedrin Y around yo me him. imagino a Caifás cayendo al suelo y desgarrando su ropa. And I can imagine Caiaphas falling to the ground and grabbing his clothes. Ahora, algo que nosotros debemos de recordar del Antiguo Testamento. Something that we should remember in the Old Testament. El único situación donde se le permitía al sumo sacerdote desgarrar sus vestidos The only situation where they allow the high priest to grab his clothes era cuando alguien había blasfemado el nombre is de when Dios. someone had blasphemed the name of God. ¿Se acuerdan cuando murieron los hijos de Aarón? You remember when the sons of Aaron died? Los dos hijos fueron llevados a sepultar The two sons were taken to be buried. y Moisés le recuerda a Aarón: And Moses reminds Aaron, no desgarres tus vestiduras, don't grab your clothes. porque lo que ha pasado aquí ha sido un juicio divino. Because what happened here was a judgment of God. Pero Caifás en este momento But in Caiaphas, in this moment, estaba poniendo que Jesús había blasfemado el he's nombre de saying Dios. that Jesus had blasphemed the name of God. Ahora, para el Mishnah, el libro judío, But in the Mishnah, the Jewish book, la única forma como podía alguien blasfemar el nombre de Dios the only way that someone could blaspheme the name of God era maldecir el nombre de was Dios. to say a curse against the name of God. Jesucristo no estaba maldiciendo el nombre de Dios. Jesus was not cursing the name of God. Él era Dios. He was God. Él no podía maldecirse él mismo. He couldn't curse himself. Pero había algo más acá. There's something more here. Este era lo que este hombre necesitaba This is what this man needed para condenar a Jesús a muerte. to condemn Jesus to death. Esto era todo lo que él necesitaba This is what all that he needed para llevar a Cristo a la cruz de to Calvario. take Jesus to the cross of Calvary. Y esa fue la acusación que Caifás hizo contra Cristo. And this was the accusation that Caiaphas made to Jesus. Y todo el Sanedrín rectificó lo que él And all había the dicho. Sanhedrin remembered. Nosotros podemos decir, Caifás fue manipulado por Dios. We can't say that Caiaphas was manipulated by God. No, cuando nosotros leemos cada uno de los evangelios, When we read each one of the Gospels, nosotros miramos en realidad quién era Caifás. we can think about who it really was Caiaphas. Este hombre manipulaba a la gente para lograr su objetivo. This man manipulated people. Y no solamente él, sino también su suegro Anás. And not only Jesus, but also his father-in-law. Jesucristo había sido condenado a muerte. That Jesus was condemned to Y lo que death. nosotros miramos después de eso And what we see after this, es la peor escena en la vida de la humanidad. it's the worst scene in humanity. Estos hombres que estaban ahí These men who were there,
Estos hombres que habían ido a capturar a Jesucristo, These men who had gone to capture Jesus, ahora fueron liberados para que ellos actuaran como que lo que en realidad eran. they were freed to act like they truly are. Y nosotros podemos ver la depravación del hombre en su esencia ahí. And we can see the essence of the deprivation of man. La depravación de la creación contra su creador. The depravity of man against his creator. Puede haber otra palabra como decir lo que está sucediendo acá. There should be another word to describe what was happening here. Yo no encuentro otra palabra más. There's not another word. Dice la palabra en el versículo 65, y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. It says here in verse 65, and some began to spit on him and to cover his face and strike him, saying to him, prophesy. And the guards received him with blows. Jesús estaba siendo condenado. Jesus was being condemned. Y no a cualquier condena. And not just any condemnation. Jesucristo había sido condenado a muerte. But Jesus was condemned to death. Pero esto tenía que cumplirse. But this had to be done. Este era por lo que Cristo vino al mundo. This is the reason Jesus came to the world. El objetivo de venir Cristo al mundo no era sanar enfermos. The point that Jesus came into the world was not to heal the sick. El objetivo de Cristo venir al mundo no era de darle de comer a la The humanidad. point of Jesus coming to the world wasn't to give to the hungry. Ni hay muchas sectas que toman esos puntos para ellos. There's so many sects that take that for themselves. Nosotros tenemos que hacer buenas obras. We have to do good works. Y sí tenemos que hacer buenas And obras. yes, we must do good works. Y ahora en la mañana nosotros leímos cuáles son las obras que nosotros tenemos que hacer. In the morning we read about what our good works are. Esto no se trata solamente de alimentar a la humanidad. Not just trying to feed humanity. No, Jesucristo vino a traer la verdad. Jesus came to bring the truth. Él mismo dijo, yo soy la verdad y la vida. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No one comes to the Father except through me. Esa era la verdad. That's the truth. Pero Jesucristo vino también a morir en la cruz del Calvario. But Jesus came to die on the cross of Calvary as well. El Dios de gloria. He's the God of glory. El Rey del universo. The King of the universe. Se hace siervo, dice la palabra. Has become a servant, says the word. Para dar su vida en rescate por To muchos. give his life to redeem, to rescue, redeem many. Todo esto tenía que suceder. All this had to happen. Isaías lo escribió 750 años antes de Cristo. Isaiah wrote this 750 years before. Cuando nosotros vamos a Isaías 50, When we go to Isaiah 50, nosotros miramos las declaraciones de Jesucristo. we see the declaration of Christ. Dice Isaías 50, 5 y 6. Isaiah 50, 5 and 6. Dice Jesucristo, Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injusticia y disputos, dice la palabra. The Lord God has opened my ear, and I was not rebellious. I turned not backward. I gave my back to those who strike, and my cheeks to those who pull out my beard. I hid not my face from disgrace and spitting. Cuando nosotros leemos estos versos, When we read these verses, nosotros encontramos algunas palabras que están escondidas ahí, we read a few hidden words there que nosotros tenemos que descubrirlas a la luz de lo que significan. that we have to find them in the light of what they mean. Dice la palabra, Jehová el Señor me abrió el oído. It says that the Lord God opened my ear. En el tiempo de Cristo, el único que era abierto de sus oídos In the time of Christ, the only one that had ears open eran los esclavos. was the slaves. Y el Señor mismo dice, yo me hice esclavo de mi Señor. Jesus says, I was a slave of my Lord. Dice, y aún siendo esclavo no fui And rebelde, even though I was a slave, I wasn't rebellious. ni me volví atrás. It says, nor did I return. Jesucristo no Go dijo, backwards. en realidad esto es duro. And
for Christ, this is hard. No, esto no puede seguir así. This couldn't continue like this. No dice la palabra, no me volví atrás. He says, I didn't go backwards. Di mi cuerpo a los heridores. I gave my body to the evil men. Y mis mejillas a los que mesaban la barba. My cheeks to the one who took out my beard. Y esa palabra mesaba And this word to take out, significa arrancar de raíz. to pull out by the roots, Lo que Jesucristo estaba diciendo que cada vez que le golpeaban, was Jesus saying every time they hit him, arrancaban su barba de raíz. they were taking out his beard from the roots. Traían su barba de raíz. He had his beard by the roots. Dice la palabra, no escondí mi rostro de injurias y de esputos, dice la I palabra. hid not my face from disgrace and spitting. ¿Qué es lo que quiere decir esta última What palabra? does this want to say, this last word? Dice la palabra que cuando Jesucristo era escupido, It says when they spit on Jesus, dice que él no apartaba su rostro. he did not hide his face. Ustedes se imaginan lo que está pasando Can you ahí. imagine what's going on here? Jesucristo, el Rey de Gloria, Jesus, the King of glory, condenado a muerte was condemned to die, y ultrajado por este montón de gente. brought here by all these people. Pedro lo describe de una forma más majestuosa. Peter describes it in a Cuando nosotros miramos majestic way. primera de Pedro 2:21, When we read in 1 Peter 2:21, nosotros miramos a Pedro describiendo este mismo evento. we see Peter describing the same event. Acuérdense que Pedro tenía el mejor lugar donde estaba sentado. Remember, Peter saw this because he was so close. Estaba calientito con los demás alguaciles. He was in the best seat in the house. Él estaba cerca de lo que estaba He sucediendo. was close to what was going on. Dice la palabra de Dios, dice primera de Pedro 2:21, ¿no? 2:21. Yo creo que el texto no está bien. Ajá, sí, 2:21 y 22. Ok. Dice, pues para esto fuiste llamado, dice, para también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendando la causa al que juzga justamente. Dice en versículo 21, it says in verse 21, 2 Peter, 1 Peter 2:21, for to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps. He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. Ahora, la pregunta que nosotros debemos de hacernos en esta tarde, ¿por qué Jesucristo se sometió a semejante barbarie? But what we must ask ourselves in this evening, why did Jesus submit himself to ¿Por qué this? Jesucristo estuvo dispuesto a soportar lo que estaba pasando? Why was he willing to suffer what he suffered? Y nosotros lo hemos dicho anteriormente acá. We've said before, Número uno, para traer más gloria al Padre. to glorify the Father, number one. Pero después de eso, dice el versículo 24, que Jesucristo se sometió a esto, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado, porque vosotros, termina diciendo Pablo, erais como ovejas descarriados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Verse 24 and 25. He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. For you were straying like sheep, but now have returned to the shepherd and overseer of your souls. Así que volvamos a la pregunta del principio. So we come to the
question we ask at first. ¿Fue acaso este el juicio más importante en la historia del ser humano? Is there a greater judgment in all of humanity? Nosotros hemos podido ver en esta tarde que sí lo fue. We could see that this is the greatest judgment in all human A history. pesar de las situaciones que pasaron, Even though everything that happened, era necesario de que Cristo sufriera. it was necessary that Jesus suffered. Era necesario de que Cristo soportara todo lo que estaba pasando hasta este It was momento. necessary that Jesus would suffer everything that he suffered. Y Pedro lo termina diciendo porque Él llevó nuestros pecados. And Peter finishes by saying, because he bore our sin. Porque Él llevó nuestras culpas. He took our faults. Y fue por las heridas que Él soportó By his wounds, que ahora nosotros somos salvos. that now we're saved. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde por su palabra. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de exponerla. Le pedimos, Señor, de que sea usted con nosotros en todo momento. Permítanos, Señor, ser más seguidores suyos, Señor, de cerca, vivir, Señor, el Evangelio con profundidad. Aunque nos llamen, Señor, de que somos maniáticos, Señor, de que no tenemos nada más que hacer. Pero permítanos, Señor, vivir como verdaderos cristianos a la luz de su palabra. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amen. Amén. Amen.